Bienvenidos a Fruta Astral. ¿Están listos para una nueva inmersión? Esta vez nos adentramos en el mundo de la literatura española. Exacto. Hoy exploraremos Feria, la novela debut de Ana Iris Simón. Ha causado un gran impacto en España. Sin duda, Wars. Más de 40,000 copias vendidas y 13 ediciones. Y eso solo en un año. Impresionante para ser su primera novela. Totalmente. Para esta inmersión tenemos 3 fuentes. Un análisis de un blog literario, la descripción del audiolibro y una reseña un poco más informal. Genial. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué te parece si hablamos de por qué Feria ha tenido tanto éxito? Pues me parece increíble cómo Simón logra conectar con gente de diferentes ideologías políticas usando una historia tan personal y honesta. Sí, usa su propia vida como punto de partida para hablar de temas universales, como la familia, las tradiciones, la vida en el campo y el choque entre lo moderno y la nostalgia. Es verdad. En una entrevista, Simón dijo que se inspiró para escribir sobre su familia, porque le encantaban las costumbres y la familia de su crianza. Exacto, y esa conexión con lo personal es clave para entender por qué Feria ha impactado tanto. Nos presenta 2 partes de su familia que representan 2 Españas muy distintas. Por un lado, los bisuteros de su madre. Los bisuteros. ¿Podrías contarnos un poco más sobre ellos? Me imagino que no todos nuestros oyentes están familiarizados con el término. Claro, los bisuteros eran vendedores ambulantes. Iban por toda España vendiendo bisutería, juguetes, cosas para la casa, en las ferias. Eran la esencia de esos eventos. Llevaban alegría y color a cada pueblo que visitaban. Qué interesante. Es como si la familia de Simón reflejara esa dualidad de España, ¿no? Entre lo tradicional y lo moderno. Totalmente. Y por otro lado, tenemos a la familia de su padre, agricultores muy arraigados a su tierra en campo de Criptana. Simón describe a su abuelo plantando un almendro con ella para que le diera sombra cuando él ya no esté, un gesto muy simbólico. Sí, refleja esa conexión profunda con la tierra, con las raíces. Una imagen muy poderosa. Sin duda. Esta dualidad familiar se convierte en un reflejo de la propia España. La España rural y tradicional frente a la España moderna y globalizada. Y esa tensión entre tradición y modernidad se siente en todo el libro. Por un lado, el mundo de la feria, con sus costumbres, su ritmo de vida, y por otro, la llegada del euro, los grandes almacenes, Internet. ¿Cómo crees que Simón aborda esa tensión? Es un punto clave del libro. Simón nos muestra cómo la modernidad va transformando poco a poco el mundo que ella conocía. Recuerda la anécdota que comparte sobre su vergüenza de niña al contarle a sus compañeros que vivía en la feria. Tenía miedo de que la juzgaran o la vieran como una gitana analfabeta. Claro, una anécdota que nos muestra cómo desde pequeños la sociedad ya nos impone ideas preconcebidas sobre lo que está bien y lo que no. Exacto. Y a medida que Simón crece, se da cuenta de la riqueza y el valor de sus orígenes. Pero ese choque cultural, esa tensión entre lo tradicional y lo moderno, la marca profundamente. Y esa honestidad, esa forma tan directa de contar sus experiencias, es parte de lo que ha conectado con tanta gente. Sin duda, Simón no se guarda nada. Nos habla de sus miedos, sus dudas, sus contradicciones. Y eso la hace muy humana, muy cercana. Y también ha generado controversia, ¿no? Especialmente por sus críticas a ciertos sectores de la izquierda. Sí, hay una frase en Feria que causó mucho revuelo. Simón habla de los pijos de izquierda, la élite intelectual urbana, que intenta dictar a la clase trabajadora cómo debe ser su experiencia. Esa crítica ha resonado en muchos lectores, pero también ha generado rechazo en otros. ¿Qué crees que revela esa polémica sobre la sociedad española actual? Pues, creo que refleja una tensión real en la sociedad española y a lo mejor en muchas otras también. Hay una brecha entre la élite intelectual, que muchas veces impone su visión del mundo, y la clase trabajadora cuyas experiencias, a veces se ignoran o se menosprecian. Es como si Simón estuviera desafiando esa narrativa, esa idea de que solo hay una forma correcta de ver las cosas. Exacto. Y lo hace desde un lugar muy auténtico, sin miedo, hablando desde su propia experiencia. No pretende tener todas las respuestas, pero nos invita a cuestionar las nuestras. Y a través de esa experiencia personal nos lleva a un mundo fascinante. El mundo de la feria. ¿Cómo lo describirías para alguien que nunca ha estado en una? Imagínate un torbellino de colores, olores, sonidos, gente yendo y viniendo, música, risas, las luces de las atracciones, el ruido de los puestos, el olor a churros recién hechos. Es un mundo vibrante, un poco caótico, lleno de vida, un microcosmos que refleja la propia España con esa mezcla de tradición y modernidad. Suena mágico. Y Simón consigue transmitir esa magia con su forma de escribir. Sí, su estilo es único. Es fresco, conversacional, lleno de detalles que te transportan a ese mundo. Un crítico lo describió como un estilo memorialista caprichoso que sigue los vaivenes del pensamiento con paradas en el recuerdo desde un presente actualísimo. Me encanta esa descripción. Es como si entráramos en su mente, como si reviviéramos sus recuerdos con ella. Y esa mezcla de pasado y presente se siente muy natural, muy fluida.
¿Podrías darnos un ejemplo de cómo lo hace? Claro. Recuerda la anécdota de su abuelo Gregorio y el recitador Waldo, que recitaba romances en el teatro chino de Manolita Chen. Es una imagen que nos lleva a otra época, a un mundo donde la tradición oral todavía era importante. Sí, es una escena que se te queda grabada. Y a través de esos recuerdos, Simón nos habla de la importancia de las raíces, de la herencia que recibimos de nuestros antepasados. Exacto. Y también nos muestra cómo esa herencia no siempre es fácil de aceptar, especialmente cuando choca con lo que la sociedad espera de nosotros. Claro, como cuando cuenta lo avergonzada que se sentía al hablar de su vida en la feria con sus compañeros de clase. Es como si hubiera una presión por encajar, por negar una parte de ti mismo. Y esa tensión, esa lucha por reconciliar su pasado con su presente, es algo con lo que muchos lectores se pueden identificar. Al final, Feria nos habla de la búsqueda de la identidad, de construir un yo auténtico en un mundo que a menudo nos empuja a ser todos iguales. Y en esa búsqueda, la figura de los padres es clave. Simón dedica muchas páginas a la relación con su padre, ese ateo monoteísta que la marcó tanto. Sí, es un personaje fascinante. Representa una forma de ver el mundo, una forma de vivir que choca con la de Simón, pero que al mismo tiempo la enriquece. Me intriga eso de ateo monoteísta. ¿Qué crees que quiere decir Simón con esa paradoja? Creo que refleja lo fuerte que eran las convicciones de su padre, su firmeza en sus creencias. Es como si el ateísmo para él fuera una religión en sí misma, algo que defendía con la misma pasión que un creyente. Es una imagen muy potente. Y nos habla de la complejidad de las relaciones familiares, de cómo la herencia de nuestros padres va más allá de los genes. Se traduce en formas de pensar, de sentir, de actuar. Sin duda. Y a través de la relación con sus padres, Simón explora también temas más amplios, como la educación, la religión, la política. Nos muestra cómo esas ideas pasan de generación en generación, pero también cómo cada persona las adapta a su propia experiencia. Es como si Simón nos dijera que no somos solo producto de nuestro entorno, que tenemos la capacidad de cuestionar, de reinterpretar, de construir nuestro propio camino. Exactamente. Y en esa construcción la memoria es fundamental. Feria nos recuerda que el pasado no es algo estático, que está en constante diálogo con el presente. Como si nuestros recuerdos fueran piezas de un puzzle que vamos juntando a lo largo de la vida, creando una imagen de nosotros mismos que va cambiando con el tiempo. Y en ese proceso de reconstrucción, Simón nos invita a ser honestos con nosotros mismos, a aceptar lo bueno y lo malo, a reconocer la complejidad de nuestras raíces. Es un mensaje muy poderoso, muy liberador. Nos invita a abrazar la contradicción, a aceptarnos como somos, sin intentar encajar en moldes. Y en ese proceso de autodescubrimiento, Feria también nos hace una pregunta importante. ¿Qué significa pertenecer? Sí, es una pregunta interesante, porque Simón nos muestra que ese sentimiento de pertenencia puede ser, complejo, ¿no? Ella se siente conectada a su familia, a su mundo, pero al mismo tiempo siente esa atracción hacia lo nuevo, hacia lo diferente. Claro. Esa tensión, esa búsqueda de equilibrio entre lo tuyo y lo ajeno, es algo que, todos vivimos de alguna manera. Especialmente en un mundo globalizado, donde las fronteras ya no son tan claras y las identidades se mezclan. Simón habla de cómo la llegada del euro, de los grandes almacenes, de la cultura de masas, fue cambiando el mundo rural que ella conocía. ¿Dirías que Feria es una crítica a la globalización? No sé si es una crítica directa, pero sí que nos hace pensar sobre cómo la globalización nos afecta a nuestra cultura, a nuestra forma de ver el mundo. Y nos pregunta, ¿qué perdemos y qué ganamos con ella? Esa es una pregunta que cada uno tiene que responderse. Pero Feria nos da las herramientas para planteárnosla, para empezar ese diálogo interno. Nos recuerda que no hay respuestas sencillas, que la realidad es compleja. Y también nos recuerda que es importante valorar nuestras raíces, nuestra historia, nuestra cultura. No desde la nostalgia, sino desde una comprensión profunda de lo que nos hace ser quienes somos. Y esa comprensión, ese viaje a las raíces, es lo que al final nos permite conectar con los demás, encontrar cosas en común a pesar de las diferencias. Totalmente. Feria es un libro que nos habla de la España rural, de la tradición de las ferias, de la familia. Pero en el fondo es un libro universal que nos interpela a todos, que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia historia, sobre nuestra propia búsqueda de identidad. Es un libro que se te queda en la cabeza después de leerlo. Te hace pensar, te hace sentir, te hace cuestionarte. Y creo que eso es lo que define a una gran obra. Estoy de acuerdo. Feria es un libro que recomiendo a todos los que quieran conocer la literatura española actual, una voz nueva, fresca y auténtica. Y si les ha picado la curiosidad, pueden escuchar el audiolibro de Feria en Audible. Encontrarán el enlace en el primer comentario. No se la pierdan. Es una experiencia que les permitirá sumergirse en el mundo de Ana Iris Simón y disfrutar de su prosa tan poética y cautivadora. Y bueno, si les ha gustado esta inversión, no olviden darle like y compartirlo. Hasta la próxima.